Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Para comenzar, quiero que respondan esta pregunta y la escriban en su cuaderno. Después la vamos a compartir. Dice, ¿qué haces cuando estás enfermo? Muy bien. Y luego acá es importante recordar los verbos que funcionan como el verbo gustar. Recordemos que el verbo gustar solo tiene dos formas. Tiene forma singular y forma plural, ¿verdad? Entonces, la estructura es primero objeto indirecto. El objeto indirecto, ¿verdad? Está aquí, es me, te, le, nos y les. Después del objeto directo va verbos como gustar, ¿verdad? Los verbos como gustar son gustar, encantar, divertir, enojar, em, fascinar, ¿verdad? Hay muchos. Estos verbos solo tienen dos formas, singular y plural, ¿verdad? Y los dos se conjugan en tercera persona. Por ejemplo, hay dos casos. Cuando usamos verbo gustar con otros verbos o cuando usamos verbo gustar con sustantivos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver el número uno. Dice, a mí. Este a mí es opcional. Recuerden que esto lo usamos solo para hacer énfasis, ¿verdad? Para darle como que un poco más de emoción, un poco más de fuerza, ¿verdad? Entonces dice, a mí no me gusta ir al doctor, ¿verdad? Entonces, me es el objeto indirecto. Gusta, ¿verdad? Es el verbo y, ¿verdad? Como aquí hay otro verbo, entonces cuando usamos un verbo en infinitivo con verbo gustar, el verbo gustar siempre va a ir en singular, en tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, siempre que usemos un verbo en infinitivo, el verbo gustar siempre va a ser singular. Dice, a mí no me gusta ir al doctor. Al doctor es el complemento, ¿verdad? Igual aquí tenemos otro ejemplo, igual es con verbo, ¿verdad? Entonces, cuando usamos un verbo en infinitivo y verbo gustar, entonces usamos el verbo gustar en tercera persona singular, ¿verdad? Dice, a mi hija le, ¿verdad? Le es el objeto indirecto. Encanta es un verbo que funciona igual como verbo gustar. Ir es el verbo en infinitivo, ¿verdad? Entonces, a mi hija le encanta ir al dentista, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, a mis abuelas les fascina la medicina natural. La medicina natural es un sustantivo y como medicina natural es singular, por eso el verbo fascinar también está en singular. Pero, por ejemplo, si aquí fuera las medicinas naturales, si fuera plural, entonces el verbo sería fascinan. ¿Ok? Muy bien. Am, excelente. Entonces ahora tenemos, ok, luego tenemos una conversación entre dos amigas, ¿ok? Dice, ah, amiga, yo estaba muy preocupada. Te llamé ayer y no contestaste. Vi que una ambulancia vino a tu casa y me asusté. B. Sí, me sentía muy mal y como no podía caminar, llamé a los bomberos. A. ¿Qué te pasó? B. Amiga, estoy embarazada. Por eso ayer me dolía mucho el estómago. Tenía náuseas y dolor de cabeza. Estaba mareada y me sangraba la nariz y vomité. A. Felicidades, qué alegre. ¿Y cómo te sientes? B. Pues de salud ya me siento mejor. Con lo del bebé estoy emocionada. Ah, sí, me imagino. ¿Y a qué hospital fuiste? B. Al Roosevelt. Y me pareció triste. Vi a muchas personas enfermas. Hablé con una señora que tenía tos, fiebre, gripe, infección y diarrea. También vi a un niño que tenía una fractura porque se rompió la pierna y tenía escalofríos
por el dolor. Excelente, muy bien. Entonces, en esta conversación, como ustedes pueden ver, aquí estamos describiendo síntomas, estamos describiendo sensaciones y estamos hablando en el pasado. Entonces, cuando nosotros queremos hablar sobre sensaciones, sobre síntomas, sobre cómo nos sentimos en el pasado, ¿verdad? Si queremos hablar de esto en el pasado, solo usamos pasado imperfecto, ¿ok? Ese es otro uso. Es el uso número 6 de pasado imperfecto, para describir o para hablar de sensaciones y de síntomas en el pasado, ¿verdad? Entonces dice, por ejemplo, aquí dice, te llamé ayer. Aquí usamos pasado simple porque ayer es un tiempo específico, ¿verdad? Y cuando un evento o una acción es específica o pasó en un tiempo muy específico, como ayer, por ejemplo, siempre usamos pasado simple, ¿ok? Y también pasado simple lo usamos cuando una acción pasa solo una vez, ¿ok? Entonces te llamé ayer, por eso usamos pasado simple. Te llamé ayer y no contestaste, ¿verdad? Igual, contestaste es, te llamé y tú no contestaste, entonces esto no pasó, ¿verdad? Entonces dice, yo vi que una ambulancia vino a tu casa. Vi igual, esto pasó solo una vez. Y que la ambulancia vino, igual la ambulancia vino en el pasado solo una vez, ¿verdad? Y me asusté, igual me asusté solo una vez. Todo esto es muy específico porque pasó ayer y solo pasó una vez. Por eso usamos pasado simple. Luego dice, sí, me sentía muy mal. Me sentía es verbo sentirse en pasado imperfecto. Y aquí usamos pasado imperfecto porque estoy describiendo una sensación, ¿verdad? Un estado. Entonces yo me sentía muy mal, ¿verdad? Estoy describiendo una sensación en el pasado, por eso usé pasado imperfecto. Y como no podía caminar, ¿verdad? Estoy describiendo esta situación, yo no podía caminar, llamé a los bomberos, ¿verdad? Igual llamé a los bomberos, esto fue solo una vez que yo llamé a los bomberos, ¿verdad? Luego dice, después dice acá, dice, ok, entonces después dice, por eso ayer me dolía mucho el estómago, ¿verdad? Entonces me dolía, ¿verdad? El verbo es doler. El verbo doler funciona igual que el verbo gustar, solo tiene singular y plural. Entonces dice, ayer me dolía mucho el estómago. Esto es una sensación y yo estoy hablando de ayer, algo que pasó en el pasado. Ayer es específico, pero como estoy describiendo una sensación, es una excepción. Y cuando describimos sensaciones en el pasado, solo usamos pasado imperfecto. Entonces dice, ayer me dolía mucho el estómago. Tenía náuseas, ¿verdad? Tenía náuseas, también es una sensación. Y tenía dolor de cabeza. El dolor de cabeza también es una sensación. Usamos tenía porque estamos hablando en el pasado de una sensación, entonces usamos pasado imperfecto. Estaba mareada, igual una sensación. Estaba es verbo estar en pasado imperfecto. Me sangró la nariz. El verbo sangrar funciona igual que verbo gustar, solo tiene singular y plural. Y como es la nariz es singular, por eso aquí también está en singular. Y el verbo sangrar se usa en pasado simple porque sangrar solo fue una vez, ¿verdad? No es como mucho tiempo, sino solo una vez. Me sangró la nariz. Y vomité. Igual vomité usamos pasado imperfecto porque no es una sensación, ¿verdad? Es algo que pasa inmediatamente, solo en un momento. Es en un momento específico, en el pasado, ¿verdad? Entonces dice, felicidades, qué alegre, ¿cómo te sientes? Dice, pues de salud ya me siento mejor, con lo del bebé estoy emocionado.
Luego aquí dice, hablé con una señora, ¿verdad? Esto pasó solo una vez y no es sensación, entonces por eso usamos pasado simple, es verbo hablar yo. Hablé con una señora que tenía, ¿verdad? Entonces tenía tos, es una sensación, tenía fiebre, es una sensación, tenía gripe, tenía infección, tenía diarrea. Todas son sensaciones y todos son síntomas, ¿verdad? Entonces, por eso usamos pasado imperfecto. Luego dice, yo también vi una vez en el pasado, pasado simple, vi a un niño que tenía una fractura, ¿verdad? Entonces, una fractura, estoy describiendo, ¿verdad? Esto, por eso usamos pasado imperfecto. Tenía una fractura porque se rompió, ¿verdad? Se rompió la pierna. Aquí usamos pasado simple porque romperse solo pasa una vez, ¿verdad? No se quiebra muchas veces, sino se rompió una vez, ¿verdad? Por eso usamos pasado simple. La pierna y tenía escalofríos, escalofríos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tenía escalofríos, es como se paran todos los pelitos, ¿verdad? Escalofríos. Por el dolor. Entonces, como el dolor era mucho, este niño tenía escalofríos, ¿verdad? Muy bien. Ok, y entonces ahorita vamos a ver algunas fotos para entender un poco más el nuevo vocabulario, ¿verdad? Ok, este está en su libro, ¿verdad? Y tenemos que la número uno es la ambulancia, ¿verdad? La número dos es tener escalofríos, ¿verdad? Tiene como mucho frío y está temblando, ¿verdad? Ujú, muy bien. Luego la número tres es, ok, él, ¿verdad? Él tiene una fractura en la pierna, una fractura, ¿verdad? La número cuatro es una radiografía como rayos X, ¿verdad? Y la número cinco es la sangre, ¿verdad? Muy bien. Entonces estas son otras palabras. Muy bien. Después tenemos estas otras palabras, ¿verdad? La número uno dice es doler, ¿verdad? El doler es cuando algo es como muy fuerte, ¿verdad? Me duele el brazo, me duelen las piernas, me duele la cabeza, me duele el estómago. Y el verbo doler funciona como el verbo gustar, solo tiene una forma singular y una forma plural, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a él le duele la rodilla, a ella le duele la cabeza y a él le duele el estómago, ¿verdad? Es importante usar objeto indirecto, ¿ok? Luego dice la enfermedad. Enfermedades hay muchas, ¿verdad? Por ejemplo, el COVID-19 es una enfermedad, la gripe es una enfermedad, el HN1 es una enfermedad, entonces enfermedades son todas estas, ¿verdad? Luego, estar mareado es esta, ¿verdad? Como cuando todo da como vueltas y vueltas y no estamos como bien, no podemos caminar porque no miramos bien. Entonces, eso es estar mareado, es una sensación. Luego, estar resfriado es lo mismo que tener gripe, ¿ok? Es lo mismo estar resfriado o tener gripe. Estornudar es esto, ¿verdad? Como, "Chiu". Ujú, muy bien. Luego tenemos otras, ¿verdad? Dice la herida. La herida es esto, ¿verdad? Cuando, no sé, tal vez nos cortamos o nos golpeamos muy fuerte con algo y tenemos un poco de sangre, esas son heridas, ¿verdad? Esas las podemos tener en todo el cuerpo. Después tenemos la infección, ¿verdad? Por ejemplo, esta niña tiene infección en los pulmones. Hay infección de la garganta, infección en la boca, ¿verdad? Todos esos son infecciones. Luego dice romperse. Romperse es como, ¿verdad? Un hueso, ya sea, te puedes romper el brazo, te puedes romper la pierna, te puedes romper la nariz, ¿verdad? Y es reflexivo, ¿ok? Luego tenemos sangrar y el verbo sangrar funciona igual como el verbo gustar. Solo tiene singular y plural, ¿verdad? Aquí está. Luego dice vomitar o devolver, es lo mismo,
pero en Guatemala usamos más vomitar, ¿ok? Vomitar es esto como "Buah", una vez, ¿verdad? Y tener náuseas es diferente, porque tener náuseas es como pero vomitar es como la acción así de una vez. Muy bien. Después dice, ok, con todas estas usamos el verbo tener, ok, con todas estas sensaciones o síntomas usamos verbo tener. Por ejemplo, dice tener buena salud, ¿verdad? Tener buena salud, ya sabemos esto. Tener catarro o tener resfrío, eso es lo mismo que tener gripe o estar resfriado, todos son sinónimos. Tener diarrea, ¿verdad? Cuando necesitamos ir al baño muchas veces, ¿verdad? Y nos duele mucho el estómago. Tener fiebre, cuando mi temperatura corporal es como muy, muy alta, ¿verdad? Entonces yo tengo fiebre. Cuando eso pasa, luego está la gripe, ya ustedes saben, la gripe, estar resfriado o tener un catarro o tener un resfrío, todas son lo mismo. Tener náuseas, ¿verdad? Es cuando yo quiero vomitar, ¿verdad? Como siento ganas, tengo la sensación de que quiero vomitar, ¿verdad? Tos es esto como, podemos decir tener tos o podemos usar el verbo toser y las dos significan lo mismo, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces luego dice el verbo doler. Aquí está el verbo doler. Bueno, el verbo doler. El verbo doler, recordemos que funciona igual que el verbo gustar. Solo tiene una forma plural y una singular. Por ejemplo, a mí, ¿verdad? Esto es opcional. Me duele el estómago. Duele es singular porque estómago solo es una cosa. Dice, a ti te duelen las piernas. Aquí usamos el verbo doler en plural porque piernas es plural, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos duelen los brazos, igual brazos es plural, por eso el verbo doler está en plural. A ellos les duele la espalda, ¿verdad? Entonces, como espalda es singular, el verbo doler es singular. Espalda es esto, ¿verdad? La back. Muy bien. Ok. Excelente, excelente. Después tenemos, ok, ahora aquí esto es tarea para ustedes, ¿ok? Esta está en el libro, ¿verdad? Es la actividad número 5 y dice, di qué síntomas puede tener una persona que, ¿verdad? Entonces ustedes van a decir los síntomas que tiene esta persona, ¿verdad? Y esa es la primera tarea. Y la segunda tarea es la actividad número 6. Dice, los dolores. Después de jugar un partido de fútbol, los atletas profesionales siempre tienen problemas. Mira el dibujo de estos hombres y di qué les duele, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miremos al número 2. Al número 2 le duele el ojo, ¿verdad? Entonces usamos el verbo doler en singular porque le duele el ojo. Entonces pueden decir si le duele algo o si tiene algo. Por ejemplo, él, ¿verdad? Él tiene una herida, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver todo el dibujo y van a describirlo. Este lo van a describir usando presente y lo van a describir usando pasado. Ustedes tienen que ver si usan pasado simple o si usan pasado imperfecto, porque depende, ¿verdad? Muy bien. Y la última tarea es esta. Dice, ¿cuándo fue la última vez que estuviste enfermo? Entonces aquí colocan cuándo pasó esto. Dice, ¿cómo te sentías? Entonces en esta pregunta ustedes van a responder describiendo los síntomas y las sensaciones que ustedes tenían esta vez que estuvieron enfermos, ¿verdad? Y después dice qué síntomas tenías. Entonces ahí describen ustedes cómo se sentían, qué síntomas tenían y eso es la tarea. Entonces terminamos por hoy la clase. Espero que descansen. Nos vemos el lunes. Adiós.